Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diferentes proyectos de investigación e intervenciones comunitarias cuyos objetivos de estudio han sido la parentalidad positiva, los buenos tratos, violencia y temas relacionados a la educación de pareja en la UNAM. Ha colaborado con instituciones educativas y de salud, brindando servicios psicológicos, intervención y orientación. Ha participado en diferentes congresos internacionales y nacionales como ponentes y talleristas. Asimismo, ha brindado diferentes entrevistas para medios de comunicación nacionales. Muchísimas gracias, doctora Calderón, por regalarnos de su tiempo y sus conocimientos. Nuestras pantallas son suyas. Muchísimas gracias, Gabriel, Karen, por esta bonita presentación. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Es un honor para mí compartir este espacio y además aperturar esta Semana de la Psicología que se celebra en Panamá. Deseando desde luego que esta información que nosotros pues vamos a conocer a lo largo de las ponencias que tenemos en toda la semana, incremente sus habilidades pues profesionales, pero también que incida muchísimo en su propio buen trato y en este amor propio que a veces solemos olvidar cuando brindamos este servicio psicológico en cualquiera de las ramas en donde nosotros nos desenvolvemos. Pues les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por esta bonita invitación. ¿Y qué les parece si arrancamos? Y el tema que les traigo hoy es un tema pues bastante interesante que ojalá nos lleve a reflexionar acerca de nuestro papel. Y me preguntaba justamente si por favor falta habilitar para compartir. Y con mucho gusto iniciamos. Nos falta el apartado de habilitar. Pero mientras me permito compartirles, muchas gracias a quienes se encuentran aquí. Ojalá que sea de su agrado esta ponencia que ha sido titulada, precisamente arrancamos en este marco de la Semana de la Psicología como salud mental y buen trato en el profesional de la psicología. Y ahorita... ¿Estás segura que no tiene la opción en la parte de arriba al lado del micrófono compartir contenido? Me sale solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Ok. Un momento. ¿A dónde está? Ya. Sí, es de emoción por el tema. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes. Un gran labor. Ojalá continúen estas actividades que nos nutren. Pues vamos a empezar. Ustedes me comparten si ya es posible. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, así es. Muchísimas gracias. Bueno, pues en el marco de esta Semana de la Psicología, felicitar a esta Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Panamá. Muchas gracias por estos eventos que nutren a nuestros estudiantes y a nosotros también. Pues vamos a inaugurar con esta ponencia Salud Mental y Buen Trato en el profesional de la psicología. Y para eso, pues vamos a comenzar precisamente señalando, pues, ¿qué es la salud mental? Que vendría siendo esta primera variable que nosotros estamos considerando, y esta ponencia va a ser un ejercicio reflexivo para todos nosotros los que nos encontramos hoy reunidos. Y es que esta salud mental, la OMS precisamente, que ha sido una de las pioneras y se ha encargado arduamente de compartir la información, define y empieza a ver como protagonista a la salud mental. Si bien sabemos que esta salud se enfoca más en la parte física y se dice que es la ausencia de esta enfermedad y que entonces de esta forma nosotros pues podremos tener atendidas todas nuestras necesidades. Pero no basta con lo físico, sino con la parte mental. Y ahí es donde están nuestras emociones, porque muchas veces olvidamos que no solo tenemos un corazoncito, unos pulmones, unos órganos que nos permiten respirar, nuestro corazón late, sino que también tenemos un cerebro. Y el cerebro también es un órgano y también se enferma. Y ahí es donde está como protagonista la salud mental. Y esta salud mental es este estado de bienestar en el que la persona se desarrolla completamente. Sus capacidades las lleva a cabo,
puede afrontar las situaciones de estrés que se le presentan. Todos atravesamos situaciones de estrés, pero aquí yo cuento y tengo esta capacidad, me creo, claro que tengo esta capacidad para afrontarlo. Ojo, cuando gozamos de esta salud mental. Y esto me lleva a trabajar de forma productiva, a ser creativo y voy contribuyendo a mi comunidad. Nosotros como psicólogos dando diferentes servicios clínicos, educativos, laboral, neuropsicológico, pero ¿cuándo hacemos esto? Cuando estamos con todo, ¿no? Con toda la actitud, ahora sí que nuestro cerebro está saludable. Entonces, en este sentido, esta salud mental es el bienestar que cada uno de nosotros tenemos, sentimos, percibimos y transmitimos, porque los demás también perciben esta situación. Y esto hace que empiece a existir un funcionamiento en la comunidad. Somos parte de una comunidad. ¿Y qué pasa? Somos como engranes. Cuando alguien no empieza a disfrutar de esta salud mental o no goza con esta salud mental, se empieza a deteriorar la comunidad. Y en este sentido, aquellas personas que desempeñan ciertas funciones lo dejan de realizar. Y esto empieza a ser un costo en términos de salud pública, porque la salud mental está representando muchos costos actualmente por no hacer estos ejercicios de prevención, sino que todo se encamina a la intervención. Y es que esta salud mental se ve afectada por diferentes factores. Están estos factores socioculturales, que es como la cultura nos dice, son todas estas creencias y normas acerca de cómo tendríamos que comportarnos, acerca de qué implica la salud mental, qué servicios existen en nuestra comunidad además, a lo mejor no tenemos acceso a un seguro social, a lo mejor no tenemos la oportunidad o no es bien visto ir al psicólogo, menos si tú eres psicólogo, que ahorita vamos a platicar de esta parte. Hay factores psicológicos también que impactan, que esto tiene que ver en cómo la persona cuenta con sus propios recursos para afrontar una situación. Tiene que ver con estas características de personalidad, con este afrontamiento, dirían Lazarus, para poder, esta situación que me genera estrés, ¿qué hago? ¿Me paralizo? ¿Continúo? ¿Lo enfrento? ¿Cómo brinco estos obstáculos? Y también tiene que ver con la parte económica. Cada uno de los países en donde nosotros vivimos invierte una parte de su Producto Interno Bruto para que entonces se pueda dar estos servicios. Hay lugares en donde esto no es tan favorecido y otros en donde está en vías. Entonces, estos factores van a impactar para que las personas que habitan en ese lugar gocen o no de esta salud mental. Pero hasta aquí vamos bien con la salud mental. Pero esta salud mental también atañe al profesional de la psicología. Y es que hace unos añitos, este autor se hizo unas preguntitas que a mí me gustaría retomarlas para que viéramos este análisis, esta importancia de por qué la salud mental en este marco de la Semana de la Psicología en nosotros, los profesionales de la psicología. Entonces yo me pregunto, no tienen que decirlo, a lo mejor me cuentan la historia del primo de un amigo, digo, o ustedes, no tienen que pentañearse, tranquilos. Pero hagamos este ejercicio reflexivo. A ver, ¿cuántos de ustedes en algún momento estudiando la carrera han tenido algún problema de salud mental? Llámese estrés, llámese depresión, llámese ansiedad, que luego, ay, son mis nervios, ay, estoy entrando en mis crisis, los issues que dicen varios. ¿Cuántos en algún momento han experimentado algún síntoma de que dices, mi salud mental se está comprometiendo? ¿Cuántos de ustedes? Pero además, si han pasado por esto, ¿qué tan graves han sido estos síntomas? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se presenta? A veces, cada vez que me voy a topar con ese profe, no, hombre, siento que voy a vomitar, hasta me empiezan mis crisis de angustia. Examen, me toca exponer, me toca ver ese paciente otra vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto
Si tú o algún conocido llegó a tener este problema de salud mental, influyó en su eficacia. ¿Qué ocurrió? ¿Siguió funcionando? ¿Se dieron cuenta los demás? ¿Qué pasó con el servicio que proporcionaba? ¿Qué pasó con la esencia de esta persona? Y esta parte de la salud mental, ¿se han preguntado o han revisado si está contemplado en nuestras normas de regulación o de conducta? Si en el código ético esto está estipulado, las asociaciones, los colegios de psicólogos, ¿lo han considerado? ¿La salud mental en nosotros? ¿Quién sabe, verdad? Nos lleva a muchas preguntas y a lo mejor estas preguntas hoy los inspiran a generar líneas de investigación e intervención. ¿Qué tanto esto es posible? Y es que miren, no solo son estas preguntitas que tenemos aquí. ¿Cómo está actualmente esta salud mental en el profesional de la psicología? ¿Qué está pasando? No les traigo muy buenas noticias, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que lleva a que el profesional de la psicología comience a presentar estas dificultades y su salud mental se empieza a ver comprometida? Y aquí cualquier parecido con la realidad va a ser pura coincidencia. Hagamos esta reflexión. ¿Qué pasa en la universidad? Empieza un proceso de separación con la familia. En la universidad tú ya eres el adulto. ¿A poco tu mamá va a ir a reclamar por tus calificaciones? ¿Quién es el que va a enfrentar a ese profe? Se te olvidó el material. A lo mejor cuando eras niño y se te olvidaba la cartulina, tu mamá te lo podía llevar, pero aquí no. Muchos se mudan, aunque estés en el mismo país, te mudas de ciudad para estudiar. Y aunque es el mismo país, llegas a otra ciudad donde no conoces a nadie, por más roomies que tengas. ¿Qué pasa con tu cumpleaños? ¿Qué pasa con tu comida favorita? Esto empieza a afectar. Empiezan a existir nuevas responsabilidades. Y esto implica también cambios personales. A lo mejor si ya te mudaste solito o aunque vivas con tus papás, ¿qué pasa? Que ahora te enfocas en la carrera y cuántas veces tus papás no te han reclamado porque todo el día estás frente a la computadora y no tienes tiempo para la familia. Pero bien que brindas un servicio a la comunidad. ¿Cómo te dices psicólogo si no estás con tu familia? Vean estas creencias, jóvenes. Pero además más responsabilidades. A lo mejor tú ya estás a cargo de un niño porque iniciaste tus prácticas clínicas o educativas. A lo mejor si te fuiste a vivir solita, ahora descubres que tienes que pagar agua, luz, gas. Si te bañas con agua fría, chispas, no pagué el gas. Te estresa. Llegas en la noche. Empiezas a pensar, chispas, estoy en los últimos años de mi carrera. ¿Qué va a pasar en el mundo laboral si ahorita no hay empleo? Y viene tu situación personal, ¿y qué sigue? Porque somos adultos jóvenes. ¿Cuáles son las tareas que tenemos como adultos jóvenes? Hasta yo todavía soy adulto joven. ¿Cuáles son las tareas? ¿Será que me voy a casar? Si ni tiempo para el novio tengo. ¿Será que quiero tener bebés o un posgrado? ¿Qué me dice además mi cultura? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hombre o como mujer? Esto pesa en la salud mental. Y esto es lo que ha reportado la investigación, de cuáles son estos factores que empiezan a afectar a la salud mental de nosotros los psicólogos y psicólogas. Empiezan a haber prácticas de convivencia con otras personas y aquí descubres que hay lugares en donde hay mucho uso y abuso del poder de los supervisores e inclusive de tus compañeros. Y esto te estresa, dejas de ir. Te das cuenta que cuando brindas un servicio, tienes que manejar emociones similares a estas personas que tú estás atendiendo. Resulta
que te llega una persona que acaba de tronar con el novio y tú también. ¿Qué haces? ¿Qué debería hacer ahí el psicólogo desde su postura ética? ¿O es un caso que tú dices, no, es un caso de abuso sexual, yo no puedo con esto? ¿Qué pasa ahí? Yo llegué a conocer estudiantes que los obligaban a atender casos de suicidio. ¿Por qué? Si el estudiante te está diciendo no, y es reconocer tus limitaciones. Empiezas a verte envuelto en esta satisfacción de expectativas universitarias, lo que te dice la familia, lo que te dicen los amigos, te empiezas a comparar y cuando menos te des cuenta ya no estás compitiendo contigo mismo. Y además hay una sobrecarga, jóvenes. Y muchos te dicen, ay no, pero además estudiar, cuando tú estudias, tienes que sacrificar tu comida, tu sueño. ¿Quién dijo eso? ¿Qué autor dijo eso? Porque llama la atención. ¿Ya estudiaste en la universidad? Olvídate de tu vida social. ¿Cómo? Hay tareas, exámenes, que las reuniones, luego tienes 7 materias al mismo tiempo y de todos tienes equipos en cada materia. Compromisos, hay una sobrecarga. Te llegan casos fuertes, tienes supervisión, práctica, servicio social. Todo esto, jóvenes, impacta en nuestra salud mental. ¿Y qué creen? Les traigo aquí cuáles son los principales trastornos que se derivan en el psicólogo de varias investigaciones hechas tanto en México, Chile, Colombia y Perú. Imagínense, debuta en los profesionales de la psicología el trastorno de ansiedad generalizada. Y aquí también está incluida las fobias, sobre todo la fobia social a esta interacción. Y eres psicólogo. ¿Saben en cuánto? En un 54%. Está altísima la incidencia. Depresión en un 44%. Y sobre todo se da la depresión post, cuando terminas la universidad y cuando terminas un posgrado. Tienes trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, trastornos relacionados con el consumo de sustancias e inclusive en menor medida, pero que lamentablemente en estos últimos años está incrementando, el suicidio. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a percibir que no pueden con la carga. Y tú te preguntarás, yo no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, tú como psicólogo, entonces, ¿por qué no vas a un psicólogo? Porque hay mucho estigma. Aún entre nosotros hay mucho estigma de la salud mental. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y esto, por ejemplo, o al primo de un amigo, que van al médico porque te enfermaste, te dio una gastroenteritis o lo que sea, lo que ustedes quieran. Y el médico te pregunta, y te dice, esto que tienes está somatizando, es estrés. ¿Y qué estudias? Y hasta le piensas, ¿no? Pues, psicología, hasta en voz bajita lo dices. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Eres psicólogo y no puedes. Pero ¿en dónde dice? Nuestros años como humano jamás van a superar los años que tenemos siendo psicólogos. ¿Por qué? No puede estar vulnerada nuestra salud mental. ¿Por qué este estigma? ¿A poco por ser médico el médico nunca se enferma? ¿A poco por ser médico nunca le va a dar COVID, gastroenteritis? ¿A poco? Hay mucho estigma. Y además tú, como siendo profesional de la psicología, te vas a enfermar mentalmente. Pues sí pasa, porque también somos humanos. Y ahí es donde comenzamos a reconocer para que podamos atender. Entonces, ¿cuáles son las diferentes consecuencias de estos diferentes trastornos que se pueden presentar en los estudiantes de psicología? Y hay 3 grandes rubros. Vamos con el primero, que es la parte física. Hay mucha somnolencia, insomnio, cansancio, hasta estás irritable, hay mucha fatiga. Por más que te dicen, wow, una nueva práctica, por más que estés feliz porque, wow, voy a aprender, es como otra, más tarea.
Empiezan tus dolores de cabeza, tus achaques musculares, la espalda, el cuello contracturado, dolor de estómago, colon irritable. Cuando duermes estás con este bruxismo, tu tensión en las mandíbulas. Cuando te das cuenta ya tienes taquicardia. De repente comes de más por ansiedad, bajas de peso en otros casos. A cada rato te enfermas, te dan los resfriados, sudas, tu corazoncito. Pero además están las psicológicas y emocionales. Estás inquieto, estás frente a tu computadora y no te hallas. Aquí en México dicen, no me hallo, algo pasa. Estás triste, desmotivado, tienes ganas de llorar y no entiendes por qué. Y a veces estás haciendo la tarea y estás llorando. Ansiedad. Tienes dificultad para concentrarte y tomar decisiones. Y chéquense si ustedes tienen alguno de estos síntomas, porque aquí es importante atender nuestra salud mental. Hay dificultades para pensar, te quedas en blanco y cuando el profe te pregunta y dices, ay, pero esto sí lo pude decir, yo lo sabía. Se te olvidan las cosas, estás irritable. Visión de túnel, no ves las soluciones. Solo se puede hacer de esta forma, no hay otra. Hay mucha rumiación, no puedo, no puedo. Y además mucho temor porque no voy a cumplir con estas expectativas. Por último están todas estas manifestaciones conductuales, que esto es lo que han reportado los autores de cómo lo expresamos. De repente estamos de mal humor, discutimos con los demás y empieza a afectar nuestra parte social. O nos empezamos a aislar justamente por esto. A veces, sobre todo en estudiantes que están más en el área de la neuropsicología, como saben de este uso de fármacos, te empiezas a automedicar para estar despierto. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar, tengo examen, pero además tengo prácticas, estoy todo el día afuera y llego en la noche y todavía tengo que estudiar y ya no puedo. El café, ya no soy tan resistente al café. Empiezas a preferir otras actividades en vez de estudiar, procrastinación. Pero es natural, estás desmotivado, estás triste, hasta decepcionado. Aumento del consumo de café, el tabaco para aliviar esta ansiedad, el alcohol. Muchos dejan la escuela o empiezan a ausentarse muchísimo. Empiezan a dejar de hacer estas actividades de autocuidado, se empiezan a saltar comidas, se dejan de bañar porque ahora resulta que bañarte es un ladrón del tiempo. Comer es un ladrón del tiempo. Y hay un descuido personal. A lo mejor al inicio ibas arregladita y bien guapetona, bien guapo, y ahorita, como Dios te da a entender. Ay, qué bueno que alcanzaste a poner ese pantalón. Y disminuye tu actividad física. ¿Por qué? Porque ya se está comprometida tu salud mental. Afortunadamente, jóvenes, ante estas situaciones, existe un modelo de salud en la salud mental. Como parte de la psicología, existe un modelo en las relaciones interpersonales y de amor propio denominado este modelo de los buenos tratos, el cual favorece esta salud mental. Y es una alternativa desde este paradigma para que nosotros empecemos a consentirnos, a procurarnos y cuidarnos. Recuerden que así como nos colocamos en estas situaciones de maltrato, es un maltrato cuando no comemos, que nos estamos ejerciendo, cuando nos decimos no podemos, cuando nos decimos eres un inútil, cuando nos creemos lo que otras personas nos dicen, nos estamos maltratando. Entonces, este modelo de buen trato propone este autocuidado. Y no solo este autocuidado, esta forma de procurarnos entre todos. Y el buen trato, como parte para favorecer esta salud mental, tiene que ver con esta capacidad que tenemos de cuidarnos. Cuidar al otro también y atender precisamente estas necesidades cognitivas que tienen que ver con el aprendizaje, la curiosidad, emocionales. Estoy triste, tengo que abordar esta emoción. Y físicas, yo tengo que desplazarme, hacer actividad física, llevar una vida sedentaria, es una forma de maltratar.
Y se basa en este reconocimiento que tengo acerca de quién soy y valoración donde me dignifico. Y voy estableciendo una relación de respeto y amor conmigo mismo, lo que me lleva a poner límites conmigo y con las demás personas. Y esto evidentemente promueve esta satisfacción, bienestar y crecimiento de la persona. Para que nosotros podamos construir este buen trato con nosotros mismos o con las otras personas, tenemos que tener presentes sus 5 elementos claves. Uno es el reconocimiento, que es cuando nosotros identificamos nuestras fortalezas y falencias. Yo soy muy buena en esto, pero soy malísima para lo otro. Soy muy buena en atender niños, pero una de mis debilidades, no puedo atender casos de abuso sexual. Reconozco mis limitaciones y las de la otra persona. A partir de esto, me relaciono con esta persona desde la empatía, comprendiéndonos, apoyándonos. En este caso, cuando es individual, apoyándome, comprendiéndome. Y esto me hace establecer una interacción igualitaria, en donde me veo a mí misma y veo al otro como un igual, evitando este uso y abuso de poder. Y desde luego, para un buen trato tenemos que comunicarnos tanto de forma verbal como de forma no verbal, porque vamos a tener en ocasiones diferencias o la necesidad de expresar, valga la redundancia, estas necesidades que tenemos. Y en ocasiones tendremos que negociar ante estas diferencias, no solo con los demás, sino también negociar con nosotros mismos. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me descuido? El buen trato se da en 3 distintos niveles. Existe el nivel social, que este nivel social es todo lo que la cultura nos dice acerca de cómo, siendo hombre o mujer, tendríamos que tratarnos adecuadamente o cómo tendríamos que crecer. Son estas normas y creencias. Esta parte cultural de Panamá, de México, de cómo debe ser, tú como mujer eres psicóloga, siempre tienes que estar sonriendo, siempre tienes que ser amable. Oye, pero también te cansas y pesa en tu labor profesional. Esta parte social se va permeando a tus relaciones y llegamos a un nivel relacional. Y a la vez el buen trato se da a nivel individual. Y este es el que el día de hoy nos vamos a enfocar. Y es que el nivel individual tiene que ver en cómo tú te tratas. Cómo a partir de estos 5 elementos del buen trato puedes ejercer esta linda profesión que tenemos, pero además, cómo es que podemos preservar nuestra salud mental. Entonces, el buen trato es una de estas opciones. ¿Y qué podemos hacer para dar este buen trato? Y me voy a permitir dar, en este tiempo que nos queda, estoy viendo el tiempo para no atrasar a la siguiente ponente, pues cuáles son estas estrategias que nosotros podemos utilizar para darnos un buen trato. Primero, hay que identificar muy bien, así como les mencionaba estas características, cuál es esta fuente de estrés. ¿Qué me está generando estrés? El profe, el examen, la situación, el paciente. Entonces tú me describes aquí tu situación. Y me vas a platicar cómo reaccionas fisiológicamente. Recuerden todas las consecuencias que veíamos. Sudas, tienes palpitaciones. En tus emociones, tienes miedo, tienes tristeza. ¿Qué piensas? No puedo. Tus conductas, empiezo a inventarme enfermedades, ya no voy o ya empiezo a procrastinar. Entonces, esto te lleva a ver, ¿qué ocurre conmigo? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Esto me está llevando a afrontar esta situación estresante favorablemente? Es una forma de confrontarnos, pero decir, entonces, ¿qué hago para tratarme bien? Porque yo puedo. Quitemos esta visión de túnel. ¿Cuáles son las alternativas de solución? ¿Qué puedo hacer ante esto? Y además identificar quiénes son mis apoyos. Mi familia, mis amigos, mis colegas, mis profes, para poder salir de esta situación afrontando, no huyendo. Las estrategias, empecemos a usar una agenda para planificar y organizar. Y ustedes dirán, pero ¿esto como para qué?
Algo que perdemos cuando empieza a afectarse nuestra salud mental es este autocuidado. Y en esta agenda, así como hacíamos cuando éramos niños, hay que ser muy realistas y colocar el tiempo que tenemos para cada actividad. Mis prácticas, tal a tal horario. Tal clase, tal a tal horario. Esta tarea, tal a tal horario. E incluir mis traslados. Cuando yo voy y tomo el bus y voy de mi casa a la escuela, ¿cuánto tiempo me hago? Si estoy en el camión, ¿puedo llevarme alguna lectura que yo disfrute? ¿Puedo WhatsAppear en ese momento con mis amigos para no perder mis redes de apoyo? Y ojo, aquí es donde empieza y empiezas a reactivar tus actividades de autocuidado. Estudiar una carrera no implica no comer y no dormir. Nos estamos maltratando. Al contrario, como profesional de la salud, tenemos que cuidarnos para dar un proyecto amoroso a los demás también. Entonces, ¿cuánto tardas en bañarte? Inclúyelo. Tus 3 comidas, inclúyelo. Descansas 10, 15 minutos que te sientes, aunque sea ver el techo, pero descansa. Tu sueño. A veces es necesario tenerlo presente en una agenda de actividades para llevarlo a cabo. Si no, se les olvida bañarse y nos estamos maltratando. E incluye tus actividades de ocio. El sábado me voy con mis amigos. Y ojo, que no siempre sean tus amigos de psicología, porque a veces estamos tan empapados del tema que ya nos empezamos a estresar. Cuando nos demos cuenta ya estamos hablando de ese profe, de esa tarea, de esa práctica, de ese paciente y seguimos rumiando. O si vas a salir con ellos, habla de otros temas, series, películas, el novio, la novia, pero no hables siempre de la escuela. Haz una lista de estas actividades que te encanta hacer, que a lo mejor has olvidado, a lo mejor un concierto, a lo mejor escuchar música, bailar con la escoba mientras limpias tu cuarto. ¿Y con quién? Así como tú puedes hacerlo contigo misma, ¿con quién? Algunas tal vez te gustará compartirlas. ¿Con quién? Pregúntate, ¿tienes todos los productos de higiene que necesitas? Porque así nos empezamos a descuidar. Y si ya te sientes muy, muy estresado, empieza a colocar una alarma en tu celular que te recuerde. Toma agua, levántate a caminar 2 minutos, descansa, ve a comer. Tienes que autocuidarte para dar este servicio amoroso a los demás. Y si tienes dudas acerca de, ay, ¿qué tanto estoy durmiendo bien? ¿Me estoy alimentando? Para reflexionar qué tanto estás preservando tu salud mental, yo te sugiero esta actividad. Identifica qué tanto duermes, cómo te alimentas, tus actividades académicas, las laborales, las domésticas también, que son importantes. Recuerden, cuarto, ropita, materiales organizados. También hablan de una estructura a nivel intelectual. Actividad física y ocio. Pregúntense en una escala del 0 al 10 qué tanto actualmente lo están llevando a cabo. 10 es la calificación más alta. Si de repente en sueño te estás dando un 3, en alimentación un 3, actividad académica un 11 casi, intenta equilibrar. Comprométete qué voy a hacer esta semana para subir mi calificación de sueño de 3 a 4, 5, 6. Paso a pasito. Este ejercicio les ayuda mucho a visibilizar qué tanto estamos durmiendo, comiendo, autocuidándonos. Haz ejercicio o algún deporte, aunque camines media hora por alrededor de la cuadra de tu casa, te va a ayudar. Siempre elige diferentes técnicas de estudio, no te quedes solamente con las visuales, sino que también, si puedes, escuchar videos. Si es permitido, recuerden preguntar cuando la autorización, cuando vas a grabar a alguien, para que puedas escuchar los audios, a lo mejor un audiolibro, y dosifica tus días de estudio. ¿Qué pasa? Que a veces un día antes del examen estamos estudiando. Empieza, si vas en transporte público, el primer día en el transporte público voy a leer 1, 2 hojitas. Segundo día, 3, 4 hojitas. Y así, cuando te des cuenta ya acabaste la unidad. Dosifícalo.
Trabaja estas creencias irracionales. ¿Por qué piensas que puedes o no? Deténlas y genera un pensamiento más adaptativo. Piensa qué no quieres y qué sí quieres. A lo mejor yo no quiero, pues, compararme con los demás, pero ¿qué sí quieres? A lo mejor dentro de esta comparación identificar mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y aquellas que sean mis debilidades, apoyarme de mis compañeros para crecer personal y profesionalmente. Empezar a vivir a mis compañeros como insumos, donde puedo crecer. Es importante aquí dejarse consentir. Aunque seamos adultos, de repente yo voy a casa de la abuelita, de la hermana, de papá, de mamá. Ay, que hoy me haga mi caldito de pollo. Uy, que me hagan piojito. Ay, sí, que me hagan mi comida favorita. Déjense consentir. Por la pareja, por los amigos. Hay que tener muy claras cuáles son sus fortalezas y debilidades. A lo mejor yo soy muy buena en esta área, pero en esta no tanto. Lo puedo aprender, inclusive de mis compañeros, y aceptarlo. Porque muchas veces nos frustramos, jóvenes. Como, ay, ¿por qué yo no soy buena atendiendo esto? Bueno, a lo mejor no eres buena con adolescentes, pero sí con niños. Y reconocer las limitaciones es algo para empezar a manejar esta frustración y negociar con nosotros mismos. Tener un proyecto de vida, no todo es escuela. ¿Cómo se ven en 5 años? Y empezar a trabajar en ese proyecto de vida. Reconoce estas emociones y limitaciones, sobre todo cuando trabajamos con pacientes. Esto nos va a ayudar a aceptar la frustración. Y en la medida de lo posible, practiquen esta educación emocional. Porque una emoción no desaparece, hay que atenderla, apapacharla y dejar que fluya. Negándola solo nos va a generar más conflicto. ¿Mm? Y cada uno tiene sus pasitos. Y pregúntate qué recursos tienes y puedes aplicar en estos momentos de ansiedad, crisis o miedo. Respira, funciona, o haz ejercicios de tensión, relajación. Puedes inhalar en tiempos, inhalas en 6, lo dejas en tu pancita 3 segundos y exhalas en 9. Tu corazón te lo va a agradecer. Recuerden que tenemos que entrenarle al corazón a calmarse. Clara, jóvenes, con esto, con unas estrategias para aprender a relacionarnos con nosotros mismos desde estos buenos tratos. Ojalá que haya sido muy provechosa esta ponencia, que les haya generado dudas también para seguir favoreciendo su salud mental y reflexionar sobre esta importancia de cuidar de nuestra salud mental. Damos un servicio, tenemos que estar bien para poder dar el mejor servicio a los demás y que los demás estén bien. Aquí está mi correo, cualquier inquietud que ustedes tengan, con muchísimo gusto, y también el Facebook de la Asociación Civil, en donde trabajamos. También nos pueden visitar en Facebook, Ocurrencia Colectiva AC. Ahí tenemos también información, talleres, cursos, muchas cosas. Entonces, ahí también podemos toparnos. Muchísimas gracias y me regreso con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta por ahí. Muchísimas gracias a usted, doctora Calderón, por esta presentación. Yo creo que tocó muchos temas que son que lo podemos traer a la vida real, al día a día. Usted mencionaba esta parte del café, de cuando ya el café nos deja de hacer efecto, y yo aquí tomándome mi tercera taza de café del día, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno puede ver de que, bueno, son temas que uno como estudiante vive en su día a día, va a ver en su día a día, y cómo justamente poner límites, yo creo, ¿no? Yo creo que esta parte de tratarnos bien, de velar por nuestra salud mental, es imprescindible al final y al cabo, justamente para poder dar un buen servicio, para poder hacer un buen trabajo, necesitamos estar bien nosotros. Entonces, no sé si hay preguntas. Yuleisi Castillo dice, excelente ponencia, me encantó llevarnos a la reflexión. Tienen los micrófonos habilitados, así que bueno, pueden escribir a través del chat o pueden también abrir sus micrófonos sin ningún problema. Claro que sí. ¿Alguna duda o pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctora Gabriel. De verdad que ha sido una ponencia extraordinaria y es precisamente como mencionaba Gabriel, que son cosas tangibles que la podemos ver y resulta a veces como tan irónico que como futuros profesionales de la salud mental, estudiantes, a veces, e incluso ya cuando somos profesionales, no tomemos en cuenta estos aspectos que se supone que tenemos que ayudar a otras personas, pero no nos ayudamos a nosotros mismos. Y creo que desde la academia es la parte esencial para poder eh, cuidar nuestra salud mental. Y usted mencionó algo muy interesante que decía que nuestra parte humana, o sea, no tiene más peso que la parte que nosotros estamos en la academia. Entonces, realmente es una realidad y que definitivamente, como habló Yuleisi, nos lleva a la reflexión para entender de que más allá de ser profesionales de la salud mental, somos humanos también y tenemos que tener límites y cuidarnos y tener un buen trato con nosotros mismos también. Muchísimas gracias por esa ponencia tan extraordinaria. No, gracias a ustedes y cualquier cosita que necesiten, no haya estrategias. Ahorita por el tiempo me fui de volada, pero con muchísimo gusto se las comparto y sí, a veces nos olvidamos, hasta pena da, ¿no? A mí recientemente me ocurrió con el médico, o sea, que me dijo, me dio COVID hace un mes y cuando fui, es que también tu estrés, ¿y qué eres? Y yo dije, Dios mío, ¿qué le digo? Docente, investigadora, pero soy psicóloga, digo, ¿por qué me va a dar pena? O sea, me tocó, no tendría que sentirme mal, ¿no? ¿Por qué? Y le dije, pero si es una cuestión que dices, allá me di cuenta la importancia de trabajar estos temas hasta con nosotros mismos. Somos humanos también. Sí, y justamente yo creo que también la parte de expresar emociones, ¿no? Que es importante a veces. Pero ¿por qué te molestas y reaccionas así si eres psicólogo? Y es tipo, señora, soy psicólogo, pero sigo siendo humano, o sea, me puedo molestar. Pedro Ruiz dice, me encantaron las estrategias proporcionadas, serán de mucha utilidad para trabajar de manera personal y profesional. Sara Echeverría dice, excelente doctora Yanin, estoy por empezar mis prácticas clínicas, así que estoy un poco nerviosa por lo que nos mencionaba acerca de la posición ética frente a casos en los cuales sienta que no soy capaz de atender. ¿Cómo manejarlos? ¿Remitirlos o tratarlos con mi asesor? Claro, Sara, y esto va a ser, qué gusto me da verte aquí, esto va a ser algo muy importante aquí. Los nervios siempre los vamos a tener y qué bueno, porque esto habla de tu parte humana, ¿no? Que te va a ayudar estos nervios, ahora cómo los abordamos para a partir de eso salir airosos de esta situación. Segundo, aquí, identificar. Primero, qué casos me van a tocar. Si yo cuando estoy con la persona es suicidio, abuso sexual, cada uno de nosotros sabe, ¿no? Para qué somos buenos y para qué no. Son nuestras limitaciones. Si es una situación bastante complicada, podemos llegar a un primer contacto, que es el primer preámbulo. Pero la intervención, ahí sí es importante dialogarlo con el asesor, comentarle, sabes que yo sentí esto, porque allá el supervisor, el papel del supervisor es muy importante para que les dé esta contención y acompañamiento y que juntos decidan si lo refieren o tú continúas con el caso. Desde luego que sí, Sara, platícalo con tu supervisor. Sí, la parte de los casos para los que estamos haciendo práctica profesional es complicado a veces, ¿no? A veces es un reto, y bueno, uno tiene que saber también sus límites. Y yo me quedo mucho, y creo que una de las cosas que cuando hablamos de buen trato y de salud mental es los límites, ¿no? O sea, los límites por todas partes, límites en cuanto a la carga que nos ponemos, en la carga académica, pero también límites en la cual saber hasta dónde puedo llegar yo, ¿no? Y hasta dónde esto ya es momento de referir, ya es momento de decir, aquí sí no puedo. Entonces, chicos, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Le habilité el micrófono a algunos que vienen entrando a la sala. Nada. Silencio, todo se entendió perfectamente. Bueno, Es bueno, el- se entendió. sí, sí, no, yo creo que nos quedamos mucho con los ejemplos que dio. Fueron muy reales cuando puso la escala, aparte de la escala del 1 del 0 al 10, cómo nos evaluamos nosotros mismos en sueño y demás.
Pues bueno, habrá que ver cómo cada uno se evalúa o no. Yo creo que ya llega un punto en el cual siempre hay uno que no, 10 ni siquiera es suficiente, hay que poner más de 10. Entonces, yo creo que es importante ver esa carga, ver cómo se está dando esa parte del descanso también. Eso es parte de lo que vamos a ver en la siguiente presentación. La siguiente presentación, todavía no tenemos al expositor en sala, pero se trata sobre burnout en profesionales de la psicología y en estudiantes, justamente porque en estudiantes también se puede presentar. No es solamente algo de que cuando ya tenemos carga clínica o carga laboral, sino también en estudiantes se puede presentar el burnout académico. Entonces, es importante saber cómo manejarlo y cómo prevenirlo. Entonces, vamos a dar unos minutos para que la expositora se nos una. Y bueno, agradecerle, doctora Calderón, por su presentación. Muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición de acompañarnos la tarde de hoy y por abrir la Semana de la Psicología. Abrimos con un tema que nos compete a todos los que estamos en la Semana de la Psicología, a todos los que participamos acá, que es cómo cuidarnos, ¿no? Y a partir de cómo cuidarnos, cómo ser esos mejores profesionales, pues entonces vamos a seguir adquiriendo conocimientos durante la semana. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, les agradezco la invitación nuevamente y recuerden, para que nosotros podamos contribuir y hacer estos proyectos de amor, tenemos que empezar con el amor propio. Damos un servicio amoroso y tiene que ser muy ético y responsable, nunca lo olvidemos. Muchas gracias, disfruten de esta semana y felicitaciones Asociación de Estudiantes de Psicología por hacer este tipo de eventos. Ojalá no se detengan y continúen con más. Vamos por más y seguir trabajando fuertemente. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a dar unos minutos para que la magíster Rivera entre a la sala y damos inicio.